Robert tiene 37 años. Buen chico, sobre todo blando como lo malcrió su madre, pero bueno. Se casó con Nicole hace 5 años en un viñedo en el condado de Hunter, y recuerdo estar en la recepción pensando, tiene carácter, eso me gusta de ella. En aquel entonces, aún no sabía que un carácter puede usarse para mantener una puerta abierta o para plantar una bandera. Llegaron ese martes con 2 tazas de café que preparé y que nunca llegué a probar. Papá, estamos pasando apuros, dijo Robert, mirando la mesa en lugar de a mí. El alquiler en Aquinac está por las nubes ahora mismo. Estamos pagando $2,200 al mes por un apartamento de una habitación, y nunca vamos a ahorrar lo suficiente para la entrada si seguimos perdiendo dinero así. Nicole intervino rápidamente, como si lo hubiera ensayado. No lo preguntaríamos si no fuera en serio, Maco. Solo necesitamos 1 año, 18 meses como máximo, para recuperarnos. ¿1 año? Pensé, puedo quedarme 1 año. Esta casa tiene 4 habitaciones vacías y un anciano solitario. ¿Qué daño puede haber? Por supuesto, dije. Esta también es tu casa. Siempre lo ha sido. Nicole incluso lloró un poco, me abrazó y me llamó Salvadora. Una salvadora. Qué palabra más curiosa, ahora que lo pienso. Se mudaron ese febrero, el camión de mudanza U-Haul aparcado torcido en mi entrada, cajas apiladas en el garaje junto a las viejas herramientas de jardinería de Diane. Ayudé a Robert a subir un colchón por las escaleras y sentí que algo se me aliviaba en el pecho por primera vez en meses. La casa volvía a tener sonido, pasos, la televisión encendida abajo, el teléfono de alguien vibrando sobre la encimera. Esto es bueno, me dije. Las primeras semanas fueron bien, casi agradables. Nicole preparó la cena 2 veces, una especie de pollo piccata que no estaba mal, y nos sentábamos a la mesa como una familia de verdad. Robert me hablaba de su trabajo en la compañía de seguros de Paramise. Yo le contaba historias sobre Diane, sobre la casa, sobre las hortensias que plantó el verano que nos mudamos. Entonces, lentamente, y digo tan lentamente que casi no me di cuenta, la casa dejó de ser mía. Empezó poco a poco. Un martes de marzo, bajé las escaleras y los ángeles de cerámica de Diane, los que había coleccionado durante 20 años, los que habían estado en la repisa de la chimenea desde antes de que Robert pudiera caminar, habían desaparecido. Nicole, cariño, ¿dónde están los ángeles? Ni siquiera levantó la vista del teléfono. Oh, los puse en una caja en el ático. Estaban recargando el espacio y quería probar algo más minimalista aquí abajo. Espero que no te importe. Ya estaba hecho. Recargando el espacio. Ese espacio tenía las huellas dactilares de mi difunta esposa en cada superficie. No me resistí. Me dije a mí mismo, elige tus batallas, Mako. Solo son adornos. Pero no eran solo adornos. Para abril, Nicole había reorganizado mi cocina, mis ollas en el estante inferior donde no podía alcanzarlas sin doblar mi cadera lesionada, su freidora de aire y 3 licuadoras diferentes ocupando el espacio de la encimera donde Diane solía extender la masa. Criticaba cómo cocinaba la pasta. Mako, no se supone que debe salar tanto el agua, como si se hubiera criado en Nápoles y no en Wayne, Nueva Jersey. Empezó a comentar sobre la hora a la que llegaba a casa. Estuviste fuera mucho tiempo hoy, decía, con los brazos cruzados, como si yo fuera un adolescente que no llega a casa a tiempo. Intentaba decir algo, solo un poco de resistencia. Nicole, aprecio que quieras ayudar, pero llevo 40 años cocinando mis propias comidas. Y antes de que pudiera terminar, Robert me interrumpía desde el sofá. Vamos, papá, solo está tratando de ayudar. Está estresada por el futuro. ¿Puedes dejar de ser tan difícil ahora mismo? Difícil. Yo, en mi propia casa. Para Julio, no solo comía más temprano, sino que prácticamente me escondía en mi propia casa. Una noche, bajé a la cocina a buscar un vaso de agua y oí a Nicole decirle a Robert que mi viejo sillón reclinable arruinaba la estética de la sala y olía a anciano. Robert no me defendió. Simplemente murmuró, haré que lo baje al sótano. Me di la vuelta en silencio, subí las escaleras y me quedé en mi habitación.
Empecé a pasar las tardes en Ferraros, en Ridgewood Avenue, comiendo pollo a la parmesana sola, solo para recordar lo que se sentía al ser tratada como una clienta que paga, en lugar de como un fantasma molesto en una casa que terminé de pagar en 2009. Pero lo peor ocurrió en agosto. Volví de la ferretería y fui a prepararme un café. Busqué mi taza, la que Diane me había comprado en una feria de artesanía en Lambertville, la del esmalte azul descolorido y la pequeña muesca en el borde que, según ella, le daba carácter. Había desaparecido. Busqué en todos los armarios, en todos los estantes. Finalmente la encontré al fondo de la despensa, escondida detrás de una caja de barritas de granola, como si alguien la hubiera ocultado allí a propósito. Se la llevé a Nicole, la levanté y le pregunté con la mayor calma posible, «Nicole, ¿la moviste?» La miró, luego volvió a su teléfono. «Ah, esa vieja». Estaba desconchada. Iba a tirarla, pero Robert dijo que te enfadarías, así que la puse en algún sitio apartado. En algún sitio apartado. Mi taza de café, la que había usado todas las mañanas durante 15 años. La había desterrado como si fuera basura. No dije nada. Simplemente lo llevé de vuelta a mi habitación y lo guardé en el cajón de mi mesita de noche. Después, me tomé mi café arriba, sola, como si fuera una invitada en mi propia casa. Una tarde, mi vecina Claire me pilló en el jardín regando yo solo lo que quedaba de las hortensias de Diane, ya que Nicole había dicho que había que ajustar el programa de mantenimiento. «¿Te ves cansado, Michael?», me dijo Claire. «Estoy bien», le respondí. No estaba bien. No dije eso en voz alta. No lo haces cuando el matrimonio de tu propio hijo está en juego y eres el único que parece darse cuenta de que las paredes se cierran. Lo que pasa con la erosión es que no ves el cañón, simplemente te despiertas un día y el suelo ha desaparecido. Para la primavera siguiente, un año después, ya buscaba excusas para salir de mi propia cocina. Había empezado a guardar algo de dinero en el cajón de los calcetines por si acaso, aunque, sinceramente, no sabría decirte entonces por qué. Llegó la semana antes de Pascua. Estaba sacando la basura, todavía con mi trabajo, al parecer, junto con los pagos de la hipoteca con los que nunca les pedí ayuda, cuando lo vi asomando del contenedor de reciclaje. Brillante, colorido, un folleto de crucero. Royal Caribbean, 7 noches, suite con balcón en el Caribe Oriental. Reservado, pagado, confirmado. Debajo, recibos, una bolsa de Coach. Me quedé allí parada en mi entrada, con la bolsa de basura todavía en la mano, y sentí que algo se movía en mi pecho que ya no era tristeza. No están ahorrando para una casa, pensé. Nunca lo hicieron. No soy un salvavidas, soy un subsidio. No dije nada esa noche. Volví adentro, me lavé las manos y me senté en mi sillón reclinable en la oscuridad durante un buen rato, simplemente escuchándolos reírse de algo en la televisión de arriba, riendo en la casa que mi esposa decoró, financiada con el dinero que no gastaba en mí porque estaba demasiado ocupado pagando sus luces. 2 años, pensé. 2 años de que me dijeran que era difícil por querer recuperar mi propia cocina. Aún no sabía qué traería el domingo. No sabía nada de la copa de vino, ni de la sala de emergencias, ni del sonido de las esposas en una calle tranquila a las 6 de la mañana, pero algo dentro de mí ya había empezado la cuenta regresiva. Y 3 días después, en mi propia mesa de Pascua, Nicole me iba a dar la razón para dejar de ser paciente y empezar a dar por terminado todo. La mañana de Pascua, me desperté a las 5 y empecé a cocinar antes de que saliera el sol. Viejas costumbres. Diane solía decir que cocinaba como si todavía estuviera alimentando a un pelotón, no a 3 personas. Jamón en espiral glaseado con azúcar moreno y clavo, como me enseñó mi madre. Patatas gratinadas, judías verdes con ajo, un pastel de piña invertido enfriándose en la encimera a las 9. Esta sigue siendo mi casa, me dije, limpiándome la harina de las manos. Esto sigue siendo un día festivo. Esto todavía significa algo. Quería que significara algo. Quería sentarme una vez más en esa mesa y sentirme como un padre en lugar de un casero al que nadie paga. Robert bajó sobre las 10, me dio un abrazo, dijo que el jamón olía de maravilla. Por un segundo,
solo un segundo, sentí que eran los viejos tiempos. Entonces entró Nicole, con el teléfono ya en la mano, y el aire de la cocina cambió de temperatura. «Huele bien, Michael», dijo, sin levantar la vista. «Michael. Nunca papá. Han pasado 2 años y nunca me ha llamado así». Lo noté cada vez y nunca dije nada. La cena empezó bien. Charla informal. Robert me contó sobre un ascenso al que aspiraba. Le pregunté a Nicole cómo estaban sus padres. Su padre, Larry, había estado lidiando con algunos problemas de rodilla, y ella dijo que se las arreglaban. Se las arreglaban. Debería haber captado el tono de esa frase. No lo hice. Llevábamos unos 20 minutos, con los platos medio llenos, cuando Nicole dejó el tenedor con un chasquido demasiado fuerte. No un gesto nervioso, sino una declaración. «Michael, tengo que contarte algo. El casero de mis padres le subió el alquiler otra vez, 300 al mes, a partir del próximo contrato. No pueden pagarlo». Asentí, masticando despacio, manteniendo la voz neutra. «Qué duro. El alquiler está por las nubes en todas partes ahora mismo». No reconoció mi compasión, no hacía falta, ya la había superado. «Sí», dijo, recostándose en la silla, «así que se van a mudar aquí, a las 2 habitaciones de arriba, el mes que viene». Así, sin más. No estábamos pensando. No fue un «¿qué piensas, Michael?». Simplemente una declaración de hechos, dicha como si me estuviera diciendo que había llegado el correo. Dejé el tenedor, la miré, esperé el remate. No lo hubo. «¿Perdón, qué?». «Mis padres», repitió, más despacio, como si yo fuera el irracional. «Se van a mudar. Tienes 2 habitaciones vacías ahí sin hacer nada». Sin hacer nada. Como si la habitación de invitados no fuera la habitación donde Diane solía envolver los regalos de Navidad cada diciembre. Como si el vacío no significara nada para ella. «Nicole», dije, manteniendo la voz firme, «los quiero mucho a los dos y me alegra haberlos ayudado a salir adelante, pero esta casa no es una pensión. No puedo alojar a 2 personas más. Tengo 68 años. No me apunté para dirigir un albergue». La mesa quedó en completo silencio. Robert se quedó con el tenedor a medio camino de la boca. «Papá», dijo con cuidado, «vamos, no te pongas así». «¿Ponerme así como, Robert? ¿Ser honesto?». «Estás exagerando», espetó Nicole, y de repente, su voz pasó de 0 a 100. «Tienes 2 habitaciones vacías, 2, mientras mis padres están a punto de quedarse en la calle, y te preocupa ¿qué? ¿Tu paz y tranquilidad?». «Sí», dije, y lo decía en serio, «mi paz y tranquilidad en mi propia casa, que pagué, que aparentemente he estado alquilando gratis durante 2 años mientras tú financiabas cruceros y bolsos Coach que encontré en la basura la semana pasada». No tenía pensado decir eso, pero lo solté, y vi cómo la cara de Nicole se ponía blanca, luego roja, en 1 segundo y medio. «Disculpa», dijo. «Me oíste. Rebuscaste en mi basura». «Es mi cubo de basura», dije, «en mi entrada, fuera de mi casa». Robert giraba la cabeza entre nosotros, con el pánico reflejado en su rostro. «Vale, podemos todos, por favor, no hacer esto en Pascua». «Tu madre», siseó Nicole, poniéndose de pie, la silla raspando con fuerza contra el suelo, «ya ni siquiera está aquí, Michael. Esta no es su casa. No es un santuario. Quizás sea hora de que dejes de actuar como si lo fuera y dejes que gente viva use el espacio». Lo dijo con tanta naturalidad, como si Diane fuera solo un número más que tachar. Algo en mi pecho se heló y se quedó muy quieto. «Fuera», dije en voz baja. «Los dos tienen que oírme bien. Sus padres no se van a mudar a esta casa. Ni el mes que viene. Ni nunca. Es definitivo». Fue entonces cuando Robert, mi hijo, mi propia sangre, también se levantó, la silla raspando con fuerza contra las tablas del suelo que su madre había elegido en 1987. «¿Sabes qué, papá?». Su voz se quebró, pero no por emoción, sino por frustración, como si yo fuera el niño haciendo una rabieta. «Estás siendo egoísta».
Ya viviste tu vida. Pasaste 39 años en esta casa con mamá. Pasaste, en pasado, como si ella fuera un capítulo que él había cerrado. Y ni siquiera nos dejas construir algo. ¿Por qué siempre tiene que ser sobre ti? Lo dijo como si lo hubiera estado guardando durante años. Como si yo fuera el que hubiera estado recibiendo. Egoísta. El hombre que no hipotecó nada, que no pidió nada, renunció a su cocina, su chimenea, sus noches tranquilas, las decoraciones de su difunta esposa, su taza de café, llamado egoísta por el hijo que crié, de pie en la casa que construí, sobre habitaciones por las que no pagó ni un centavo. Ni siquiera tuve la oportunidad de responder. El brazo de Nicole se movió de lado, rápido, brusco, deliberado, y la copa de vino frente a ella salió volando por la mesa. No lo vi venir. Lo sentí. El vidrio se rompió contra mi frente con un sonido que aún puedo oír si cierro los ojos. Luego calor, luego humedad, luego el fuerte olor a cobre de mi propia sangre corriendo por mi ceja, mi mejilla, goteando sobre el mantel que Diane compró en un mercadillo en Lambertville hace 20 años. Durante un segundo entero, nadie se movió. Nadie respiró. Entonces Robert, y quiero que escuchen bien esto, Robert no se acercó a mí. No cogió una toalla. No me preguntó si estaba bien. Se giró hacia Nicole, con las manos en alto, y le dijo, tranquila, tranquila, está bien, cálmate. A ella. Luego me miró, con la sangre corriendo por mi cara hasta mi cuello, y tuvo la audacia de decir, papá, mira lo que hiciste. La empujaste a esto. Tenías que empujarla. Me quedé allí sentado un momento, solo un momento, el tiempo suficiente para sentir la sangre llegar a mi mandíbula, el tiempo suficiente para mirar a mi hijo directamente a los ojos y comprender con total claridad que él ya había elegido. Había elegido hacía mucho tiempo. Yo simplemente tardé en darme cuenta. No grité. No lloré. Ni siquiera alcé la voz. Me puse de pie, cogí el paño de cocina del asa del horno, me lo presioné con fuerza contra la frente y pasé junto a ellos dos hacia la puerta principal. Papá, papá, espera, ¿a dónde vas? No le contesté. Tomé las llaves del gancho junto a la puerta y salí a la fría tarde de abril, con la sangre empapando el algodón blanco, y me subí al coche. Conduje hasta el Hospital Valley en Linden Avenue, 11 minutos, recuerdo cada semáforo en rojo. En la sala de espera, una enfermera me miró y me pasó directamente. 6 puntos, justo encima de la ceja. El doctor seguía preguntando, con suavidad y cuidado, señor Hayes, ¿puede repetirme cómo sucedió esto? Le dije la verdad, cada palabra. Mientras me anestesiaban la frente y me ponían el primer punto, saqué el teléfono con la mano libre y abrí una conversación que no había tocado en casi un año. Mi abogado, Jack Ross, un hombre que se encargó de la herencia de Diane y sabía exactamente lo cuidadoso y preciso que podía ser cuando era necesario. Escribí despacio, con la mano un poco temblorosa. Jack, estoy en urgencias. Nicole me tiró una copa de vino a la cabeza esta noche durante la cena. 6 puntos. Robert la está encubriendo, culpándome a mí. Quiero presentar cargos. Necesito una orden de protección de emergencia presentada en cuanto abra el juzgado mañana, y los papeles del desalojo listos para el mismo día. Ya no voy a ser paciente. Llámame cuando recibas esto. Pulsé enviar antes de poder arrepentirme. Entonces me recosté en la cama del hospital, con la sangre secándose en mi cuello, y por primera vez en 2 años, sentí algo parecido a la calma. Querían saber qué era el egoísmo. Estaban a punto de descubrirlo. Si llevas un tiempo escuchando, deja tus comentarios, dale a me gusta y asegúrate de estar suscrito. Cuando llegué a casa del hospital esa noche, con la frente palpitando bajo 6 puntos de sutura recientes, la casa estaba oscura y silenciosa. Robert y Nicole ya estaban en la cama como si nada hubiera pasado, como si no hubiera manchado de sangre un mantel que mi difunta esposa compró en un mercadillo. No dormí. Me senté en mi sillón reclinable en la oscura sala de estar, con el teléfono en la mano, esperando que Jack Ross me respondiera el mensaje. Lo hizo a las 11:47 de la noche entendido, Mago.
Voy a presentar la solicitud de EPO en cuanto abra el juzgado a las 8 de la mañana. Dado el informe de urgencias y las fotos, esto debería avanzar rápido. No hables con ninguno de los dos esta noche. Simplemente documenta todo. Te llamaré a primera hora. No hablar. El consejo más fácil que me habían dado nunca. Me quedé allí sentado en silencio, escuchando la misma casa por la que llevaba 2 años disculpándome por existir. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como el problemático. Me sentí como un hombre que finalmente había terminado. Lo que no supe hasta más tarde fue que, mientras aún estaba en urgencias recibiendo puntos, el personal del hospital, obligados a denunciar casos de violencia doméstica según la ley de Nueva Jersey, ya había llamado a la policía de Rye-Wood. 2 agentes me tomaron declaración y fotos de mi cara ensangrentada allí mismo, en la sala de examen. Presentaron su informe esa misma noche, y Jack lo usaría como parte de la solicitud de la orden de protección temporal de emergencia a primera hora del lunes por la mañana. No dormí más de 1 hora esa noche. A las 5:45 de la mañana, estaba en el porche con una taza de café, con un vendaje nuevo sobre los puntos, viendo amanecer sobre Kensington Road como cualquier otro lunes. Excepto que no era un lunes cualquiera. A las 8:01, Jack presentó la documentación. A las 9:15, un juez había firmado la orden de restricción temporal de emergencia. La policía de Rye-Wood se coordinó con el departamento del sheriff, y a las 9:47, 3 patrullas entraron en mi calle, 2 agentes del sheriff y una unidad de la policía de Rye-Wood, la que portaba la orden de arresto basada en el informe del hospital de la noche anterior. Luces encendidas, pero sin sirenas. Las luces de los porches de los vecinos se encendieron una a lo largo de la cuadra. Clyde salió a la entrada de su casa en bata, con los brazos cruzados, observando. Yo no me moví de mi silla. Simplemente los vi entrar en el camino de entrada. No llamaron a la puerta, no hizo falta. Los agentes subieron directamente por el camino y tocaron el timbre como si fuera una entrega cualquiera. Robert abrió en calzoncillos, todavía medio dormido, y vi cómo su rostro pasaba de la confusión al terror en apenas 2 segundos. El agente de la policía de Rye-Wood le leyó a Nicole sus derechos allí mismo, en la puerta, mientras ella permanecía en pijama, con el rímel corrido de la noche anterior y las manos a la espalda. Los agentes la siguieron de cerca con la documentación de la orden de protección. Se le prohibió el acceso a la propiedad por completo, con efecto inmediato. Robert tuvo que empacar sus cosas él mismo. Los agentes le dieron 10 minutos para reunir lo que ella necesitaría. 10 minutos, eso fue todo lo que tuvo. Lo vi correr de vuelta adentro, lo oí moverse bruscamente arriba, frenético, metiendo ropa en una bolsa de lona. Nicole estaba en la puerta, esposada, llorando, mientras un agente permanecía a su lado con la mano en su codo, paciente e inmóvil. Robert bajó con la bolsa de lona, todavía en calzoncillos, con la frente perlada de sudor, con aspecto de un hombre que se había despertado y descubierto que toda su vida se había reiniciado mientras dormía. Cuando llevaron a Nicole al coche patrulla, Robert lo siguió, descalzo y temblando. Y fue entonces cuando me vio en el porche, con el café aún humeante en la mano, la cara cocida y magullada, observando. Perdió los estribos. ¿Estás contenta ahora? Su voz se quebró en el tranquilo vecindario, lo suficientemente fuerte como para que viera a Clyde estremecerse. Nos estás echando a la calle por un error. Eres completamente egoísta, ¿lo sabes? Estás destruyendo a tu propia familia. No le respondí. No parpadeé. Simplemente me quedé sentada allí con mi café, con la venda en la frente, y vi cómo los agentes metían a Nicole en la parte trasera del coche patrulla y se marchaban. No llamé a la policía. Pensé, lo hizo urgencias, lo hizo la ley, lo hizo tu mujer, en el instante en que soltó el vaso. Simplemente dejé que el silencio respondiera por mí. Aquí viene la parte que me sorprendió incluso a mí, no tuve que hacer nada más. La máquina que había puesto en marcha siguió funcionando sola. Jack me llamó el martes por la mañana para explicarme el proceso.
Resulta que el personal de urgencias en Nueva Jersey tiene la obligación de denunciar cualquier lesión compatible con violencia doméstica, y cualquier lesión que sea compatible con violencia doméstica se marca automáticamente, sin importar lo que diga o no diga la víctima. Si a eso le sumamos la orden de protección de emergencia que Jack presentó a las 8:01 de la mañana en punto, el condado no necesitó que yo presionara en nada. El sistema presionó por mí. Nicole fue puesta en libertad bajo fianza el lunes por la tarde, pero debido a la orden de alejamiento, no podía volver a pisar Kensington Road. Robert, actuando por pura malicia y lealtad ciega hacia ella, alquiló una furgoneta de mudanzas el miércoles por la noche para vaciar su habitación. Pero intentó dejar todos sus muebles pesados y la montaña de cajas que abarrotaban mi garaje, enviándome un mensaje de texto que decía: iremos a buscar el resto cuando tengamos un lugar más grande. No toques nuestras cosas. No le seguí el juego. Mi abogado, Jack, envió inmediatamente una cláusula adicional. Cualquier propiedad que quedara después del viernes a las 5 de la tarde se consideraría legalmente abandonada y se tiraría a un contenedor de basura comercial a su cargo. Esto provocó un pánico absoluto en Robert. Para el jueves por la tarde, se vio obligado a arrastrar a su suegro, Larry, con su rodilla lesionada, para que lo ayudara a sacar esas pesadas cajas de mi garaje bajo la lluvia torrencial. No pudieron meterlo todo en ese pequeño apartamento encima del salón de manicura, así que tuvieron que gastar aún más de su menguante dinero en un trastero mensual. Robert finalmente me envió un mensaje de texto: nos hemos ido definitivamente. Disfruta de tu casa vacía. Mi abogado, Jack, les envió de todos modos una notificación formal de desalojo y rescisión del contrato de arrendamiento, solo para asegurarse de que no tuvieran ningún derecho legal a reclamar la propiedad ni a intentar entrar por la fuerza. Se marcharon en menos de 72 horas después del incidente. Para el viernes por la mañana, las consecuencias la alcanzaron de otra manera. Me enteré por Clyde. El jueves, el periódico local Daily Voice publicó en línea el informe policial semanal de Rie Wood. Justo al lado de su foto policial figuraba su nombre completo y el cargo: agresión con agravantes con un arma mortal, la copa de vino. Un cliente de su agencia de marketing, que casualmente vivía en el condado de Bergen, vio el informe y le envió el enlace directamente al socio gerente de su agencia. Para el viernes por la mañana, antes incluso de que pudiera redactar un artículo de portada, fue suspendida indefinidamente sin sueldo a la espera de una revisión interna de recursos humanos. Robert intentó una jugada más, eso hay que reconocerlo, nunca dejó de intentarlo. El domingo, una semana después de Pascua, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Mi hermana Maureen, mi primo Dave, tías, tíos, gente de la que no había sabido nada en años. Pero fue mi prima Brenda quien realmente me atacó. Me llamó a las 8 de la mañana de un domingo, con la voz cargada de ese tono de indignación y dolor que algunas personas reservan para los dramas familiares. Mako, me enteré de lo que pasó. Robert está destrozado. Dice que ni siquiera les dejas explicarse. Es tu hijo, Mako. ¿Cómo puedes hacerle esto a la familia? Diane se estaría revolcando en su tumba. Dijo el nombre de mi difunta esposa como un arma, como si supiera dónde cortar. La dejé terminar, la dejé decirlo todo. Luego dije con calma: Brenda, te voy a mandar algo. Léelo. Luego llámame si sigues pensando lo mismo. Colgué. Creé un chat grupal. Añadí a todos los familiares que se habían puesto en contacto conmigo. No discutí. No me defendí. Envié 4 cosas. Sin comentarios. La foto que la enfermera de urgencias me tomó de la frente antes de que me la cosieran, con la sangre aún fresca, corriendo por mi ceja hasta mi mejilla, mi rostro pálido, mis ojos vacíos. El informe de alta, 6 puntos, laceración por objeto contundente compatible con un objeto arrojado. Una copia de la declaración policial, el cargo de Nicole escrito en blanco y negro. Y debajo de todo eso, una sola frase: Robert se quedó de pie junto a mí mientras sangraba sobre el mantel de su madre y me dijo que yo había obligado a su esposa a hacer esto. Si alguno de ustedes cree que esto es un malentendido familiar, pueden abrirles las puertas de sus casas. No me contacten de nuevo.
Puse el teléfono en silencio y salí a podar las hortensias. Mi prima Brenda me devolvió la llamada 6 horas después. No contesté. Dejó un mensaje de voz, con una voz débil, nada parecida a la de la mujer que me había llamado esa mañana. Mako, no lo sabía. Lo siento mucho. No lo sabía. Borré el mensaje sin guardarlo. Esa misma noche, el chat grupal se quedó completamente en silencio. Nadie defendió a Robert. Ni uno solo. Resulta que la sangre en una foto dice más que cualquier historia que pueda inventar. Las semanas siguientes fueron casi aburridas, en el mejor sentido posible. Robert y Nicole encontraron un apartamento de una habitación encima de un salón de manicura en la Ruta 17, de esos con aire acondicionado de ventana y un estacionamiento que se inunda cuando llueve. Lo sé porque la hija de Claire pasó por allí una vez y se lo contó a su madre, quien me lo contó a mí, no con mala intención. Aquí viene la parte que casi me hizo reír a carcajadas cuando la escuché. Los padres de Nicole, Larry y su esposa, todavía necesitaban un lugar donde vivir. Su casero seguía subiendo el alquiler. Nada cambió en su situación, así que se mudaron con Robert y Nicole a ese apartamento de una habitación encima de un salón de manicura en la Ruta 17. 4 adultos, un baño. No les quedaba dinero para el pago inicial, porque la mayor parte se fue en honorarios legales, costas judiciales y el sueldo suspendido de Nicole. Ella consiguió lo que quería. Sus padres finalmente estaban bajo el mismo techo que ella. Solo que no era el techo que ella quería. Regresaba de la ferretería en la Ruta 17 unas 3 semanas después de que se mudaran, y lo vi. Robert, sacando una bolsa de basura a la acera del apartamento del salón de manicura. Camiseta gris sin mangas, hombros caídos, más delgado de lo que recordaba. Los padres de Nicole estaban sentados en la entrada, 2 sillas de jardín de plástico encajadas entre la puerta principal y una boca de incendios. Su madre tenía un cigarrillo en la mano, mirando hacia el estacionamiento como si esperara que llegara una vida mejor. No reduje la velocidad. No toqué la bocina. Simplemente seguí conduciendo. Esa fue la última vez que vi a mi hijo. Pensé que sentiría algo, tristeza, tal vez culpa. Pero todo lo que sentí fue el suave zumbido del motor y la certeza de que le había dado todo, y él lo cambió por una mujer que le arrojó un vaso a la cabeza de su padre. Algunas deudas no se pueden pagar. Algunas puertas no se abren 2 veces. 6 semanas después de Pascua, me senté en el porche trasero en una cálida tarde de mayo con una cerveza, escuchando solo el viento entre los árboles y el suave zumbido del sistema de riego del vecino. La semana anterior había vuelto a colocar los ángeles de cerámica de Diane en la repisa de la chimenea, había despejado un estante en la cocina para su viejo rodillo. La casa se sentía suya otra vez, como mía otra vez. Mi teléfono vibró en la mesa a mi lado. Robert. Papá, nos estamos ahogando. El alquiler vence el viernes y nos falta dinero. Los gastos judiciales se comieron todo lo que nos quedaba. La madre de Nicole está enferma y literalmente no hay espacio aquí para que nadie respire. Por favor, tienes esas habitaciones vacías. Solo déjanos volver a casa. Lo siento. Por favor. Lo leí 2 veces. Luego miré el jardín, las hortensias que empezaban a brotar, y pensé en un martes de hace 2 años cuando dije que sí antes de que terminara la frase. Pensé en la palabra que usó en esa mesa. Egoísta. Le respondí lentamente, sin enojo, solo la verdad. Tenías razón, hijo. Estoy siendo egoísta, y nunca en mi vida había comprendido mejor el valor de esa palabra. Buena suerte. Le di a enviar. Luego bloqueé el número. Me quedé allí sentada otros 20 minutos terminando mi cerveza, escuchando a los pájaros posarse en los árboles para pasar la noche. No se oían pasos arriba que no fueran los míos. No se oía el zumbido de la freidora de aire en la encimera. Nadie me decía que le había echado demasiada sal al agua de la pasta. Solo silencio. Mi silencio. Por primera vez en 2 años, esa palabra no me pareció algo por lo que tuviera que disculparme. Me pareció algo que me había ganado.
Si te gustó esta historia, dale a me gusta, suscríbete y deja un comentario abajo. Cuéntame desde dónde la ves. Nos vemos en el próximo video.